La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos al taller Introducción al Ensayo Literario. Mi nombre es Ámbar Herrera y me acompaña mi colega Ricardo Donato M. Plata. Ambos somos estudiantes de la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea en la UAM Azcapotzalco. Y en esta ocasión impartiremos este curso sobre ensayo en el marco del LibroFest Metropolitano 2022. Bueno, este curso en línea está dividido en 3 módulos y está dedicado a la génesis, a algunas nociones básicas, fundamentos sobre el ensayo, los diferentes tipos de ensayo que existen, así como algunos autores clásicos y contemporáneos que han cultivado, tanto extranjeros como mexicanos, que han reflexionado sobre este género. El objetivo de este curso es brindar un panorama que pueda servirles, que pueda servir de guía para todos ustedes que están interesados en saber más acerca del llamado centauro de los géneros literarios. Sí, pero también este curso está dirigido pues al público en general, a todos los lectores entusiastas de la escritura creativa también, que en su día a día cultivan el gusto por la literatura. Pues después de todo, recordemos que el ensayo literario es justo eso, una forma de expresión personal mediante la cual es posible pues materializar a través de las palabras una visión propia y única del mundo en el que vivimos. Bueno, pues sin duda la mejor manera de aprender sobre el ensayo también es justamente leyendo a otros grandes ensayistas, ¿no? Que nos han legado algunas de las páginas más gloriosas del género. Por ello, también en este curso revisaremos algunos de los ensayistas más emblemáticos de la literatura universal, así como de las letras mexicanas. Y bueno, sin más, damos comienzo a esta presentación que hemos titulado El ensayo, una criatura fantástica. Así es. Habría que decir que, en efecto, si trazáramos una metáfora o un símil que definiera el ensayo, tendría que ser justo el de una especie de criatura fantástica. Ya la crítica y la filosofía desde hace mucho tiempo han reflexionado en torno a la esencia del ensayo, en nuestro caso sin ánimo de ofrecer una definición o fórmula absoluta. Sí nos gustaría enfatizar esta naturaleza híbrida, dispersa, polifacética que tiene el género. Es consabida en este sentido la famosa definición que daba Alfonso Reyes en su libro El deslinde, en la que dice, y cito, el ensayo género mixto, centauro de los géneros, responde a la variedad de la cultura moderna, más múltiple que armónica. Con esta metáfora, justamente Alfonso Reyes destacaba la esencia heterogénea, libre y divagante del ensayo, capaz de abarcar no solo temas literarios, sino saberes de otras disciplinas, desde las ciencias formales y empíricas hasta las ciencias del espíritu, como la historia, la filosofía y, por supuesto, la literatura. Claro, entonces en un primer momento pues tendríamos que el ensayo es pues un género mixto, heterogéneo e informe, pues como un animal, que es como un animal fantástico realmente que se niega a brindar definiciones unívocas y permanentes. Es como un Frankenstein hecho de retazos, es decir, procedimientos estilísticos provenientes de otros cuerpos. Entiéndase géneros literarios que combinan, no sé, un poco de poesía por aquí, una pizca de filosofía por allá, y que, bueno, tiene citas eruditas explícitas o entre líneas, y todo en armonía junto a la falsa modestia y exhibición de las reflexiones, emociones y tribulaciones del autor. Así es, y bueno, es importante mencionar también un poco la génesis o los principales representantes históricos de este estilo. Ya lo veíamos con Reyes, que decía que el ensayo pertenecía por derecho más a la época moderna, que es más múltiple que armónica, ¿no? Esa frase justamente da cuenta de el surgimiento del ensayo, que va emparentado con eso que llamamos modernidad, como forma estética, en efecto, que privilegia la mixtura de géneros y estilos, el libre pensamiento y la divagación del escritor,
El ensayo pertenece a esa época que comienza a gestarse durante el siglo XVI en Europa, luego de una serie de acontecimientos históricos como el Renacimiento, el descubrimiento de América, la Reforma Luterana, el surgimiento del liberalismo y también la emergencia de la clase burguesa. En ese tiempo de grandes transformaciones históricas, en los que el antiguo régimen feudal, teocéntrico y estático se desmorona para dar paso a un mundo en perpetuo movimiento, como decía Reyes, una época más múltiple que armónica, y que el historiador francés François Hartog justamente llamaba como el mundo moderno está en perpetuo movimiento. En ese contexto podríamos decir que nace el ensayo moderno. Claro, y bueno, es justamente en este contexto de cambio de época que el humanista y filósofo francés Michel de Montaigne comenzó a escribir sus reflexiones y experiencias de vida cuando estaba ya cercano a los 50 años. Montaigne se decidió a ser el Plutarco de su tiempo y es considerado el creador del ensayo moderno. Él publicó en 1580 sus famosos Essays, una famosa obra voluminosa dividida en 3 libros que suelen rebasar las 2000 páginas. La comenzó a escribir en la soledad de su torre en 1572 y la completó hasta su muerte, bueno, la fue completando hasta su muerte en 1592. Algo que es muy característico de esta obra y que de hecho va a ser como una cualidad de todos los ensayos y ensayistas posteriores es el carácter introspectivo de los ensayos, el tono errabundo y muy íntimo con los que escribe Montaigne. Desde la advertencia que le hace al lector en la primera página, Montaigne nos dice que es un libro de buena fe, lector. Desde el comienzo te advierto con él que no me he propuesto ningún fin que no sea familiar y privado. No he tenido en él atención alguna a tu servicio ni a mi gloria. No alcanzan mis fuerzas para tal propósito. Quiero que aquí se me vea en mi forma de ser sencilla, natural y cotidiana, sin afectación ni artificio, porque es a mí a quien pinto. Así, lector, soy yo mismo la materia de mi libro. No hay motivo para que ocupes tu tiempo en tan frívolo y vano asunto. Adiós, pues, desde Montaigne, a 1 de marzo de 1580. Claro, ya desde aquí podemos notar pues la subjetividad, el desinterés, la falsa modestia, ¿no? En Montaigne, pero también la búsqueda de la verdad con la que el ensayista pues describe su empresa. En efecto, lo que él busca es pintarse, ensayarse y conocerse a sí mismo de la forma más honesta y detallada posible. Así es, y de los más de 100 ensayos que Montaigne legó a la posteridad, que están divididos en 3 libros, en este centenar de ensayos se diserta desde la obra de Séneca, Plutarco, muchos autores grecolatinos sobre todo. También escribe sobre la naturaleza de la amistad y de la muerte, pasando por el elogio de la moderación o el arte de conversar. También condena a los mentirosos, a los holgazanes, el vicio de la embriaguez, pero también toca temas como un tanto pueriles o excéntricos, como tiene un ensayo sobre los caníbales, otro sobre los pulgares. En fin, toca todos los temas que son de su interés y que le van pasando un poco por la cabeza. Pero es quizá en el ensayo de los libros donde Montaigne nos ofrece o nos esboza como una aproximación a lo que él entendería como la escritura y el estilo ensayístico que él está inaugurando. Claro, sí, justamente a través de sus ensayos y pues de la escritura de estos es que empezamos a aprender más sobre la forma en que él va delimitando pues este nuevo género que está creando, ¿no? Él va a mencionar, por ejemplo, cita, quien ande en busca de saberes, vaya a pescarlos donde tienen su caladero. No hay nada de lo que yo menos presuma. Bueno, con esto él señala la esencia indagadora y antidogmática que estaba cultivando, ¿no? Bueno, también se trata de una escritura desaforada, sin límites ni restricciones estilísticas, que no se atiene a las materias, sino a las formas. Eso es lo que nos va a decir Montaigne, ¿no? No se atienda a las materias, sino a las formas que les doy. Y bueno, también Montaigne va a decir que en el ensayo, pues es un espacio para que él
diga libremente su parecer, ¿no? Sobre todas las cosas, dice, aún acerca de aquellas que acaso exceden mi capacidad y que en absoluto considero de mi jurisdicción. Y Montaigne luego prosigue, a medida que se me presentan mis caprichosas ideas, las voy amontonando y a veces se agolpan en masa, a veces vienen lentamente en fila, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que nos empieza a dar las características de su género. Sí, así es. Una de las características también con las que ya escribe Montaigne y que le endiga o le endosa al ensayo es la apropiación o la cita como procedimiento estético. Es ese tráfico virtuoso de ideas entre autores y épocas que es consustancial al género. Justamente Montaigne escribe en este ensayo, pues hago decir a los demás lo que yo no puedo decir también, ya sea por debilidad de mi expresión, ya por debilidad de mi intelecto. No cuento mis préstamos, los peso. Y en este sentido, bueno, es una de las características fundamentales del ensayo, ¿no? Esta idea de apropiarse, de reformular, de actualizar las ideas de otros para ofrecer una visión propia. Y bueno, en este sentido, habría que decir que los escritos de Montaigne, los ensayos, pues reflejan justamente el advenimiento de esta nueva forma de conciencia, que es la del sujeto moderno, que busca determinarse a sí mismo a partir de la razón, de la duda y del cuestionamiento del mundo. Es ya un sujeto libre e interrogador que emprende este ejercicio de introspección radical, que se zambulle en las profundidades de su ego, una tarea no exenta de extravíos y contradicciones en las que el individuo moderno aspira a eso, a ensayarse a sí mismo, y en las que se aproxima a diferentes perspectivas y puntos de vista a partir de la reflexión de su propia circunstancia y su modo de relacionarse con el mundo. Y bueno, eso por parte de la obra de Michel de Montaigne. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de cuestiones un poquito más teóricas, que ya nos explicará aquí un poco la compañera Ámbar. Sí, bueno, pues esta ya es la segunda parte de la sesión, el ensayo como forma de expresión y cuestionamiento, ¿no? Una forma heterogénea, ya como nos venía diciendo Montaigne. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir del ensayo? Sabemos que existen tantas clasificaciones y estilos de ensayo como diferentes tipos de escritores. Cada uno tiene sus propias reglas y procedimientos y recursos estilísticos y, bueno, abarca saberes y campos de conocimiento muy diversos. Tenemos el ensayo literario, el histórico, el filosófico, pero también existen los que están enfocados más a la difusión de conocimiento, ya sea científico o cultural. Quizá el único denominador en común que podríamos encontrar en todos estos es pues justamente esta forma heterogénea, ¿no? La forma mixta, subjetiva y heterogénea, opuesta al rigor y al carácter sistemático del pensamiento lógico analítico. Pues justamente estas cualidades son las que de pronto le valieron al ensayo pues algunas críticas, ¿no? Y se cuestionó su valor como vehículo de conocimiento y de ideas críticas. Pese a esto, varios filósofos de arte europeos, como el húngaro George Lukács y el alemán Theodor W. Adorno, escribieron sobre el potencial del género. Estos dos pensadores buscaron conceptualizarlo y definirlo, determinar su esencia de una forma estética, que si bien decían que era muy diferente a la novela, al drama o a la poesía, que ya tenían una amplia trayectoria, pues veían en este género realmente un potencial para convertirse en un medio privilegiado para la búsqueda de la verdad. Claro, y bueno, uno de los teóricos que escribe sobre el ensayo como forma estética o como género literario, uno de los primeros es George Lukács, en un libro que se llama El alma y las formas. Ahí tiene un escrito que se llama Sobre la esencia y la forma del ensayo. Este pensador húngaro es de origen húngaro y bueno, es de principios del siglo XX, pero es un texto pues un poco canónico
que siempre se deja como leer para aprender un poco más acerca de este género. Entonces, bueno, para Lukács, el ensayo literario puede convertirse en una forma de arte, aunque por definición sería una forma artística más bien heteróclita, difusa, indeterminada, muy dúctil, muy maleable. Su forma, dice, en algún momento no es claramente visible o tan determinada como otros géneros, pero existe, inclusive traza una metáfora en la cual dice lo siguiente: si se compara las distintas formas de poiesis con la luz solar refractada por el prisma, los escritos de los ensayistas serían la radiación ultravioleta. Es decir, no se puede ver, no se puede definir bien su forma, pero ahí está el ensayo, ¿no? A diferencia de la poesía, el drama o la novela, que son artefactos más bien organizados, que buscan como dar sentido al caos de la vivencia y la temporalidad humana, el centauro de los géneros es una creación artística que más bien busca reflejar la interioridad anímica, a veces confusa, otras veces lúcida y mordaz o insolente del escritor. Dice Lukács: el ensayista rechaza sus propias esperanzas orgullosas que sospechan alguna vez haber llegado cerca de lo último. Se trata solo de explicaciones de las poesías de los otros, y en el mejor de los casos, de explicaciones de sus propios conceptos. Eso es todo lo que él puede ofrecer. Pero se asume con esa pequeñez irónicamente, en la eterna pequeñez del más puro trabajo mental respecto a la vida, y la subraya con modestia irónica. Como vemos, también Lukács, una de las características que nos da es este carácter de ironía, de indagación en uno mismo. También se pregunta si los ensayos pueden llegar a situarse a la par de las grandes obras literarias, así como su valor para reformular la búsqueda del conocimiento, pero de una manera más libre, en contraste con el sistema lógico-analítico del pensamiento moderno. Concluye entonces que se trata de un género en constante diálogo con la naturaleza y del arte, pura expresividad existencial en la que se arriesga, es decir, se ensaya una concepción del mundo. Una última cita de él dice: el ensayo es un juicio, pero en él, como en el sistema, lo esencial y decisivo no es la sentencia, sino el proceso del juicio. Es apenas ahora que podemos plasmar las palabras iniciales. El ensayo es un tipo de arte, una configuración propia e íntegra de una vida propia y plena. Es un género artístico, la configuración propia y sin resto de una vida completa. Bueno, eso es Lukács, ¿no? Sí, bueno, al igual que Lukács está teorizando, por otra parte está Theodor W. Adorno, que va a diferir en varios aspectos con George Lukács. En el ensayo como forma, pues es un texto que está contenido en el libro Notas de Literatura. Adorno justamente va a caracterizar al ensayo como un tipo de escritura que privilegia la vivencia, el gesto y la intuición del autor. No obstante, nos va a decir también que todavía no puede ser considerado arte, debido a que todavía pues, le falta ser más autónomo y porque no se ha desprendido de retomar los saberes propios de la ciencia, la filosofía, la moral o las formas poéticas clásicas como la poesía, el drama y la novela. En una cita, el filósofo alemán nos va a decir: en lugar de producir algo científicamente o de crear algo artísticamente, su esfuerzo aún refleja el ocio de lo infantil, que sin ningún escrúpulo se inflama con lo que ya han hecho otros. Es decir, para él el ensayo era algo sofístico, fragmentario, artificioso, sin jurisdicción. Si bien dotado de una fuerza crítica, lúdica y herética contra todo tipo de ortodoxia. Para Adorno, la estructura del ensayo se caracterizaba por ser libre, múltiple y no definitiva, a favor de lo subjetivo y efímero. No es una creación ex nihilo, dice, pero tampoco una totalidad acabada. Lo anterior, claro está, se opone a las ideas arraigadas en el pensamiento cientificista, tales como el orden de las cosas en el mismo
que el de las ideas, o que lo único válido filosóficamente son los conceptos invariables y universales. En su análisis, en este sentido, se contrapone a las reglas planteadas por René Descartes en el discurso del método, las cuales representan los principales fundamentos de la filosofía occidental moderna. De ahí que Adorno va a mencionar que el ensayo es coherente en su modo de plasmar las experiencias humanas. Dice, el ensayo desarrolla los pensamientos de modo distinto a como lo hace la lógica discursiva. No los deduce de un principio ni los infiere de observaciones individuales coherentes. La reflexión de Adorno en ese sentido enfrenta la forma divagante del ensayo, sobre todo el filosófico. O sea, la forma divagante del ensayo la enfrenta sobre todo al filosófico y literario contra los procedimientos sistemáticos del pensamiento clásico moderno, tan orientado al racionalismo lógico y a la búsqueda por las verdades absolutas. Respecto a cómo Adorno enfrenta el ensayo con el discurso del método, pues tenemos estos puntos, ¿no? Aquí están las 4 reglas del método de Descartes, y bueno, podemos ver que si por un lado el método nos dice que se necesita evidencia para no dar lugar a la duda, el ensayo pues ya vimos que carece de certezas y no teme equivocarse, ¿no? Por otro lado, también en el pensamiento cientificista se marca un análisis detallado de cada parte del objeto de estudio, mientras que el ensayo no tiene una ordenación fija ni determinada, y bueno, no busca agotar el análisis de los elementos, sino que va directo a su objeto de interés. Por otra parte, también está la síntesis, ¿no? Que en el método pues debe de ser un pensamiento gradual de lo simple a lo complejo, y bueno, el ensayo no teme entrar de lleno a cuestiones complejas como la existencia humana, y bueno, visto desde un punto subjetivo. Y finalmente, pues la cuestión de la comprobación de resultados y una revisión exhaustiva que exige el método científico, y que en contraparte, pues el ensayo no busca ni agotar los temas, ni llegar, como ya hemos visto, a respuestas definitivas, ni a verdades universales. Y bueno, ya finalmente, pues como dice esta cita de Adorno, el ensayo piensa en fragmentos, lo mismo que la realidad es fragmentaria, y se encuentra su unidad a través de estos fragmentos, no pegándolos. Así es, bueno, eso por parte de estos 2 pensadores, que son 2 teóricos que escriben sobre la esencia del ensayo, sobre todo más bien filosófico, y sus críticas quizá al carácter inacabado del ensayo literario. Pero bueno, un tercer autor también que teoriza sobre el ensayo, ya en la segunda mitad del siglo XX, es el filósofo español-mexicano Eduardo Nicol, que en su libro El problema de la filosofía hispánica, ahí viene un texto que se llama El ensayo sobre el ensayo, en el cual nos dice Nicol, este género es más bien un artificio literario idóneo para discurrir, para disertar sobre cualquier tema o cosa que uno quiera, siempre a medio camino entre la literatura y la filosofía. Lo que sí destaca es su capacidad para retomar procedimientos y recursos estilísticos propios de la escritura creativa. Así, el ensayo para Nicol es una forma de pensamiento más intuitivo, pero también conceptual. Inclusive lo llama una especie de concreción abstracta, que debido a su falta de sistematicidad, anarquía y heterogeneidad, no alcanza el estatuto de la verdadera episteme o de la verdadera ciencia, como puede ser la filosofía o las ciencias formales, lo cual no lo dice en sentido negativo, sino simplemente está diciendo que no, que tiene otro tipo de objetivos que no tienen que ver con esta capacidad sistemática o lógico-deductiva. Así pues, para Nicol, los grandes ensayistas son también grandes difusores, los grandes propagadores y grandes autores que persuaden y ejemplifican o reflejan el pensamiento, la ideología o la cosmovisión de una época, aunque no son siempre sus principales constructores o artífices, como podrían ser los filósofos o los científicos.
El ensayo, entonces, en definitiva, para Eduardo Nicol, es más bien una, y creo que también para Adorno y para Lukács, es una especie de aproximación a la verdad, que pertenece más al ámbito del sentido común, la intuición y sobre todo de la sabiduría cotidiana, y no tanto al campo del conocimiento teórico, objetivo o analítico del mundo. Claro, bueno, aquí igual están algunas de las características que se mantienen, bueno, vemos que se mantienen ciertas constantes, ¿no? Entre los teóricos, como este compromiso con la verdad, la hibridez del género, ¿no? No ser exhaustivo, no agotar los temas, y bueno, también pues el humor y el juego propios del ensayo, ¿no? ¿Ok? Vamos a pasar a una última parte de este breve recorrido, que es una autora que se llama Liliana Weinberg, pero bueno, lo voy a explicar aquí. Sí, bueno, pues no queríamos dejar de mencionar este libro de Pensar el ensayo. Es de la crítica, investigadora y también ensayista mexicana argentina Liliana Weinberg. Y bueno, ella es autora de trabajos como El ensayo en busca de sentido o El ensayo entre el paraíso y el infierno. Ha dedicado gran parte de su trabajo justamente a reflexionar sobre este género. Y bueno, la verdad es que su estilo de escritura es muy claro, directo y pedagógico, lo que ha aportado una mirada actualizada sobre el género y la ha convertido en uno de los referentes actuales para la teórica ensayística en nuestro contexto. Sí, ella tiene un libro que se llama Pensar el ensayo, que fue publicado en 2006, como se ve en la imagen. Es un libro que discurre por los orígenes, la función y la naturaleza o esencia del ensayo en la actualidad. Es un libro que está dividido en 3 partes: abrir el ensayo, pensar el ensayo y también las fronteras del ensayo. Sí, bueno, juzgamos pertinente introducir este libro porque pues es realmente una introducción bastante pues buena acerca del género, para entender la esencia del género. Weinberg va a utilizar diversas imágenes para describir pues justamente las características del ensayo. Por ejemplo, va a decir que el ensayo es prometeico, ¿no? Esto en referencia al héroe griego que desafió a los dioses para llevar el fuego a los hombres, ¿no? Ella va a decir que el centauro de los géneros justamente ha logrado relacionar ámbitos del conocimiento que parecían muy apartados y ha logrado poder llevarlos de lo específico a lo universal, y se ha convertido en un mediador de mundos y de experiencias. Así es. Otra metáfora que utiliza es el de la onda de David. Nos dice que el ensayo es como una onda de David. Dice: David es pequeño, esta es una cita textual, David es pequeño ante un mundo que lo trasciende y amenaza, pero grande ante un mundo que puede evaluar, conocer y transformar. El triunfo de David ante el Goliat es el triunfo de la mirada y la estrategia sagaz ante una relación desigual de fuerzas que se traduce a su vez en forma. Es además el triunfo de una relación tensiva con el mundo. Claro, bueno, en lo personal a mí esta metáfora me parece muy adecuada para explicar cómo el ensayo es una posibilidad de conocer y juzgar el mundo desde la propia experiencia, ¿no? Entonces, pues también Weinberg va a destacar mucho la capacidad que tiene el ensayista para entrecomillar los temas. Ella va a decir que pues con este entrecomillar se refiere a reabrir las discusiones, ¿no? De repensarlas y confrontarlas con lo ya antes dicho, es decir, de pronto una discusión en el ámbito literario, ponerla en juego con una tradición de pensamiento específica, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en fin, no podemos abarcar todos los temas que elabora este increíble libro, pero sí les dejamos algunas claves de lectura para que ustedes se animen a consultarlo. Creemos que realmente puede ayudarles a comprender mejor sobre pues, cómo el género del ensayo ha evolucionado y sobre pues, cómo se ha constituido, ¿no? Sí, algunos puntos clave que la autora ofrece lo resumimos en esta diapositiva, son 5. El ensayo ante el mundo es un espacio privado para pensar lo público. El ensayo como texto es una asociación libre de elementos artísticamente controlada.
El ensayo permite ir de lo personal a lo universal, de lo abstracto a lo concreto y de los datos objetivos a la experiencia interior. El ensayo constituye una poética del pensar, ya que no solo es una operación retórico-argumentativa, sino de interpretación, y también el ensayo se entrecruza la más íntima forma de vivir, lo social, la más pública forma de dar a conocer nuestro singular modo de sentir el mundo. Claro, ya casi para finalizar, otro de los aspectos a destacar en este libro es que justamente Weinberg retoma pues la visión de muchos ensayistas pues considerados canónicos, ¿no? En lo personal a mí me encanta pues la recuperación y reflexión que hace de la obra de Virginia Woolf, no solamente porque la destaca pues como la gran ensayista que es, sino porque reconoce pues cómo ella planteó ciertas bases teóricas para el género, por ejemplo, en su texto The Common Reader de 1925, en donde pues Woolf habla sobre el ensayo moderno de su época y la forma de experimentar la vida y el conocimiento en el siglo XVIII, además de que ya señala el papel que tiene el ensayista al insertarse en la esfera pública, en donde tiene que pues defender las posturas que plasma a través de su escritura, ¿no? Que para ella, siendo mujer en esa época, pues era muy importante. Y bueno, pues además de Virginia Woolf, son muchos los grandes ensayistas clásicos, modernos, contemporáneos en la literatura universal. Nombres imperdibles como Etienne de la Boétie, Soren Kierkegaard, Emerson, Walter Benjamin, Miguel de Unamuno, Stefan Zweig, Paul Valéry, Fernando Pessoa, Aldous Huxley, en fin, algunos filósofos, otros historiadores, otros poetas, pero lo que los caracteriza es justamente que uno no puede definir bien este tipo de acercamientos o de ejercicios de escritura en los que ensayan una serie de ideas y que bueno, se caracterizan por dar esta visión del mundo con una voz muy personal e íntima. Uno de los que yo recomendaría, porque creo que es un autor imperdible, al igual que Michel de Montaigne, es el francés François René de Chateaubriand, que tiene un libro que se llama, bueno, unas memorias, que se llaman Memorias de Ultratumba, que es un libro monumental, y que está escrito también en un estilo muy personal, muy íntimo, donde se pinta y se desnuda del cuerpo entero, un poco siguiendo los pasos de Montaigne, y que anticipa inclusive algunas estrategias o recursos estilísticos como el monólogo interior, pero en el que además de ir hablando acerca de su tiempo, que es finales del siglo XVIII, principios del XIX, además de ir hablando acerca de sí mismo, de sus impresiones de ese momento de la historia, también va dando cuenta de los grandes eventos que transformaron a esa época. Entonces, bueno, es un tipo de ensayo histórico que es muy recomendable. Bueno, histórico y literario, porque también tiene un estilo muy poético. Y bueno, si también les interesan, por ejemplo, autores más contemporáneos, más afines, por ejemplo, a la vanguardia histórica o a la escritura experimental, pues también yo recomendaría a dos grandes autores surrealistas, que son Antonin Artaud y Georges Bataille, que poseen un estilo pues más arriesgado, más desenfadado, delirante por momentos, pero que también se caracterizan por eso, por dar una perspectiva íntima y muy personal acerca de su existencia y su relación con el mundo. Entonces, bueno, autores hay muchos, también hay muchos mexicanos, pero eso lo veremos en el siguiente Más módulo. adelante. Claro, sí, aún quedan muchos pues, nombres por conocer, ¿verdad? De toda esta, tanto de la literatura universal como de nuestras letras mexicanas. Y bueno, esto los vamos a revisar poco a poco, pero pues mientras los invitamos justamente a que ustedes pues revisen a los autores y teóricos que vimos ahora en esta presentación. Las lecturas se encuentran disponibles en el Classroom del taller y también pueden escribirnos a nosotros para cualquier duda o para pedirnos los materiales al contacto que está en pantalla. Y bueno, nos dará mucho
nos dará mucho gusto dialogar con ustedes por este medio. Bueno, pues gracias por escucharnos y los invitamos a visualizar la siguiente sesión, en donde, como les decíamos, revisaremos algunos ejemplos y también algunas reflexiones sobre el ensayo, pero ya de autores mexicanos pues emblemáticos, clásicos, y que, bueno, este video pues será transmitido también por el canal de LibroFest Metropolitano 2022. Bueno, pues muchas gracias por su atención y esperamos contar con su visita también para la siguiente sesión. Hasta la próxima. Gracias.